Hola, enseguida charlamos. Pero antes, contesta en positivo si ves este símbolo y en negativo si ves este otro. Intenta contestarme sin subtítulos. ¡Empecemos! Hola, te estaba esperando. Mientras te esperaba, he ido a pedir un croissant y un café para ti. Espero que te guste. Me alegro de que hayas podido venir. Cuéntame, ¿cómo han ido las vacaciones? ¿Y eso? Entiendo. A mí me han ido bien. Cuéntame, ¿cómo has empezado el año? Entiendo. A inicios de año siempre pienso en los propósitos de año nuevo. ¿Tú tienes algún propósito de año nuevo? ¿En serio? ¿Y cuáles son? Ah, ¿y por qué esos objetivos? Bien dicho. Espero que consigas alcanzar todas tus metas. Yo este año me propongo comer más saludable y hacer ejercicio 4 veces a la semana. Hablando de propósitos, ¿has conseguido cumplir todos los del año pasado? Ya veo. Oye, y ahora que lo pienso, ¿tú crees que has cambiado este año? Claro. Me apetece reflexionar un poco sobre el año y me preguntaba, ¿cuáles han sido las mejores cosas de tu año?
¿Y ha habido momentos difíciles este año? Gracias por compartirlos conmigo. Como todos los años, siempre hay momentos difíciles. Pero en los momentos difíciles mejoramos más. ¿No crees? Cuéntame, ¿cómo los has superado? Eres todo un ejemplo a seguir. Es decir, eres admirable. Yo también he pasado por momentos difíciles, pero me quedo con lo positivo. Cambiando de tema, ¿te gustaría probar o hacer algo nuevo este año? ¡Qué guay! A mí me gustaría acampar con mis amigos en la montaña o ir a esquiar. Oye, ¿y qué consejo le darías a tu yo del pasado? ¡Qué interesante! No me lo esperaba. ¿Y por qué? Ahora lo entiendo. Yo me diría, sé paciente. A todo esto, ¿qué hora es? ¿En serio? ¿Es la hora ya? Me he de ir. Había quedado con Tomate para jugar a las cartas. ¿Te quieres venir? Oh, ¿por qué no puedes venir? Pues en ese caso, nos vemos otro día. Adiós. Me ha encantado charlar un rato contigo. Dale a me gusta para llegar a más gente y suscríbete para aprender español. Un abrazo y espero que empecéis bien este año. ¡Hasta la próxima!